y ojalá mientras tanto pueda integrarse la tercera persona, caballero, que estaba previsto, si no tiene inconveniente, consejero. Mi parte no hay ningún inconveniente. Adelante. Muchas gracias, Angélica, y muchas gracias, Yolanda. Pues bueno, adelante. Pues bienvenidas, nombre al contrario, bienvenidas Angélica, Yolanda, siendo el 6 de diciembre del 2020 a las 10 de la mañana con 1 minuto para empezar muy puntuales. Les damos la más cordial bienvenida a nombre del Instituto Electoral, los integrantes del Grupo 2, integrado por el consejero presidente del Instituto, el maestro Pedro Zamudio, la maestra Rocío Álvarez, titular de la Unidad de Género, y su servidora Daniela Durán. Muchísimas gracias por confiar en nosotros. Muchas felicidades por estar ya en esta etapa. Lo más difícil para ustedes ya pasó. En esta solamente es conocerlas, conocer algunas competencias y habilidades. Todo lo de conocimientos ya lo hicieron de manera formidable. Ahorita ya nada más se trata de disfrutar. Muchísimas gracias a ustedes. Bienvenidas. Y pues bueno, vamos iniciando y si no tienen inconveniente les comentamos. Haremos cada uno de nosotros una sola pregunta y les pediríamos que de manera alternada nos fueran respondiendo. Ahorita les comentaremos el orden. Muchísimas gracias y entonces en este caso, si no tienen inconveniente, iniciaríamos con Angélica y posteriormente con Yolanda. Me gustaría que me platicaran cómo le hacen para reconocer la integridad de cada miembro de su equipo. ¿Cómo le hacen para reconocer esta integridad? Es saber si una persona es honesta, si tiene valores, si es íntegra. ¿Cómo le hacen para reconocerla? Bienvenida, Angélica. Gracias, buenos días. Pues, primero que nada, es la actitud, porque finalmente a todas las personas uno les da la confianza, pero la forma en que se desenvuelven, la forma en que se expresan, cuando tú platicas con ella un tiempo, te puedes percatar de que hay contradicciones y puedes percatarte si la persona actúa de forma íntegra. Es decir, es congruente finalmente con lo que habla, con lo que hace. Y el tiempo es el mejor consejero para determinar si una persona es realmente íntegra o no lo es. De repente nos podemos equivocar. Eso, sin duda. Muchísimas gracias, Angélica. Y gracias por respetar el tiempo. Perdón, no lo había mencionado. Eran aproximadamente 2 minutos para cada pregunta, pero lo hizo de manera formidable. Muchísimas gracias. Yolanda, por favor, muy buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, pues la integridad primeramente dentro de un equipo de trabajo lo pudiera observar en su manera de actuar congruente con lo que está desempeñando, ¿no? En este caso, a lo mejor en el empleo o en el cargo que se esté llevando a cabo. Pues vinculando la observación con el actuar. Como bien lo decía la compañera, el estar actuando y hacer correctamente lo que se debe de hacer, pues es parte de la integridad. En el equipo de trabajo, pues dentro de la observación, el trato que se da, el actuar con la gente, el cómo están llevando a cabo vínculo con esas personas o con esa gente. Entonces, más que nada sería el actuar dentro de ese equipo de trabajo. Muchísimas gracias también, Yolanda, por la respuesta. Muchísimas gracias a las dos. Maestra Rocío Álvarez, si fuera tan amable. Muchas gracias, consejera Daniela. Yo les voy a pedir, por favor, que me responda primero Yolanda y en segundo Angélica. Y la pregunta que les haría es la siguiente. Cuéntenos de alguna situación, experiencia propia, si algún miembro del equipo expuso o expresó algún problema en su mismo grupo de trabajo. Y si fue así, ¿qué medidas tomaron para poder solucionar este problema? Muchas gracias. Bueno, dentro de la experiencia laboral que he tenido, ha sido el ser director escolar. Sí, efectivamente, un miembro de la institución donde yo laboré presentó un conflicto. En este caso era una maestra que presentó un problema con otro compañero en cuanto a relación personal. Las clases que ellos tenían chocaban mucho con las horas y tenían conflictos por ahí con los alumnos.
pues como parte de la institución o como cabeza de esta institución, siendo directivo escolar, la maestra se acercó a mí y me pidió su apoyo para poder confrontar o poder arreglar este conflicto con el maestro. Pues primeramente lo que se puso en juego fue el diálogo entre ambos, pues el tratar de ver la opinión de cada uno de ellos, su punto de vista, checar cuál era la situación en ambos y poder llegar pues arreglar este conflicto. Fue una de las experiencias que pues más recuerdo. A decir verdad, pues también fue un poco difícil para mí porque yo soy una persona un poco más joven que ellos, o fui una persona más joven que ellos, entonces pues sí era hasta cierto punto decir, ustedes que tienen la experiencia, ustedes que tienen esta parte, ¿cómo yo voy a poder darles este consejo, no? O ser el mediador de ello. Pero pues fue esa la situación que se pudo resolver. Muchas gracias. Angélica, su respuesta, por favor. Sí, en una ocasión, un compañero vocal previo a la jornada electoral, estábamos haciendo los preparativos respecto a los escenarios que podían presentarse, distribuyendo el trabajo. Era un trabajo importante. Uno de los compañeros vocal tuvo que retirarse por situaciones que no nos comentó en ese momento, pero se retiró y nos dejó pues trabajando. Al final de cuentas, pues lo resolvimos no desanimándonos. Creo que ahí había que ser empáticos y entenderlo, tratar de disculparlo de algún modo y seguir trabajando, que no afectara el ánimo de todo el equipo de trabajo. Finalmente sabíamos que al haberse retirado un miembro, pues nos íbamos a tardar un poco más y probablemente nos íbamos a perder algunos puntos de vista del compañero. Sin embargo, nos pusimos las pilas y nos pusimos a ver la parte esa que nos hacía falta con él, y creo que salió muy bien el trabajo, de cualquier manera. Muchas gracias, Angélica. Maestro Pedro. Bien, muchas gracias. Yo les voy a pedir que primero me conteste Angélica y después Yolanda, por favor. Más que una pregunta, yo lo que quisiera pedirles es que nos narren una situación en la que en equipo consiguieron un logro, puede ser en la escuela, puede ser en un trabajo, puede ser incluso en la familia, pero lo que me interesa es conocer la situación, la consecución de un logro en equipo y el papel que ustedes tuvieron en ese logro. Por favor. Sí, bueno, tuve una experiencia que para mí es muy enriquecedora, porque en la elección de 2015 se presentaron situaciones complicadas. Hubo finalmente situaciones violentas que nos impidieron realizar el trabajo como consejo en la sede del propio consejo. Sin embargo, el equipo de trabajo, el consejo en sí, consejeros y tanto propietarios como suplentes, tuvieron la disposición, el valor y todo para ir incluso trasladarse a otra sede, pese a las situaciones que estaban sucediendo. Con todo el miedo y todas las situaciones que se entienden en un estado de shock finalmente, pudimos sacar adelante el trabajo, animándonos unos con otros y haciéndonos fuertes, para que finalmente nuestra intención era justamente que hubiese una persona que calificara nuestro trabajo, que seguramente así iba a ser por la situación. Y finalmente el tribunal nos dio la razón y la elección fue pues respetada, el voto de mis vecinos, los del municipio. Fue un trabajo verdaderamente ejemplar. Bien, muchísimas gracias. Por favor, Yolanda. Perdón, quiere intervenir la consejera Durán. La escuchamos, maestra. Gracias, perdón por interrumpir su etapa de la entrevista, consejero presidente. Nos comenta en el chat, en Utape, mientras usted ponía atención a la entrevista, que al parecer hay una tercera persona que pudiera ingresar, que es justamente el aspirante. Evidentemente ellos todavía no habían iniciado el trámite para identificarlo. Si le pudiéramos dar la oportunidad de iniciar la entrevista y como es por teléfono, al final tendrían ellos la obligación de
pues de identificarlo evidentemente y al menos que no cumpliera con los requisitos, bueno, pues después se tendría que asignar una calificación diversa, pero mientras darle oportunidad de estar aquí presente. Gracias, consejero presidente, y en los términos que usted me diga. Gracias, maestra. Entonces, si le parece, nos va a contestar Yolanda la pregunta. Luego me dan permiso de volverle a hacer la misma pregunta a Cristian. Y ya después le hacen ustedes las suyas, ¿le parece? Ok, gracias. Por favor, Yolanda, la escuchamos. Más bien no la escuchamos porque hay que activar el micrófono. Adelante. Bueno, dentro de los trabajos que también he desempeñado, tuve un cargo que se llamó responsable de área en el Censo de Población y Vivienda. Pues aquí el equipo de trabajo era grande. En esa ocasión me tocó a mí, pues, coordinar a los supervisores y a los enumeradores. Entonces, por ahí hubo un malentendido con uno de los supervisores. El punto es que dentro de su área de trabajo se aplicó un cuestionario diverso al que se tenía que aplicar dentro de la localidad. Entonces, cuando se va y se hace la supervisión, pues nos damos cuenta que el compañero había aplicado por error pues otro tipo de cuestionario. Se tenía que aplicar un cuestionario ampliado. Entonces, lo que se hizo como equipo de trabajo, pues fue organizarnos y trabajar todos en conjunto. Organizarnos y hacer un barrido en donde todos aplicamos el cuestionario ampliado dentro de esta localidad y pues en coordinación se pudo lograr esta meta. Llegamos a tiempo, la aplicamos bien, lo logramos y pues fue una gran satisfacción porque gracias a la organización, al trabajo en equipo, a la comunicación y a la coordinación, pues esto fue posible. Y la verdad sí fue una localidad muy grande donde pues creíamos que la meta no se alcanzaba, pero finalmente se logró. Bien, muchísimas gracias. Bienvenido, Cristian. Le explico la mecánica que vamos a seguir a continuación. Le vamos a hacer cada uno de nosotros, su servidor, la consejera Daniela, la maestra Rocío, una pregunta y usted tendrá aproximadamente 2 minutos para que seamos equitativos para responder cada una de ellas. No está obligado a utilizarlos, pero sí sería más o menos el límite para que alcance a responder. Ok, buen día. La pregunta que yo le formulé a sus compañeras de grupo de entrevista es si nos pudiera describir, Cristian, un logro que haya usted alcanzado junto con un equipo de trabajo, que nos narre qué logro fue y cómo lo consiguió y cuál fue su papel en la consecución de ese logro. Buenos días. Pues mire, en el Instituto Electoral he estado laborando en varias áreas. Bueno, lo que sería mi último trabajo fue en dirección de capacitación, en el cual dábamos capacitación y prácticamente pláticas que inducían a la información, lo que sería todo lo que es el voto y demás. Logramos hacer por el principio y conjunto con nuestros supervisores teníamos que dar pláticas informativas acerca de lo que era el voto. Y bueno, de ahí de alguna forma lo que hemos logrado, que pues, muchas personas no tenían conocimiento, lo que sería las personas tienen muy vago conocimiento en cuestiones de lo que es el voto, lo que es toda la información en lo que es elección local y federal. Cuando les hablabas de lo que son elecciones, pues se enfocaban más a lo que es lo que es el INE, no tenían esa diferencia de lo que sería hacer una votación local en cuestiones de lo que es un diputado, ayuntamientos y dividirla con lo federal. Ellos englobaban todo en uno solo. Entonces, pues tuvimos que hacer prácticamente un trabajo en equipo para poder informar a toda esa ciudadanía desde las escuelas primarias, secundarias, preparatorias, universidad y lo que sería toda la población en general. Acudíamos mucho a diversas instituciones con apoyo de lo que son nuestros supervisores. Logramos llevar esa información a mucha ciudadanía. También uno de los logros importantes fue lo que sería participar en una de las primeras elecciones, que en este caso fue coincidente. Bueno, esa elección que fueron 5 elecciones de plano. Se hizo diputado local, ayuntamiento, diputado federal, senador, diputado y la de presidente. En dicha elección, pues prácticamente fue pesadísima. Logramos salir adelante con lo que serían nuestras 4 casillas que teníamos. Yo creo que la labor de un trabajador de lo que es un capacitador es ardua, es pesadísima su labor,
Sin embargo, creo que es la más pesada y también fue un trabajo que sacamos adelante, una elección que sí se logró hacer prácticamente todas las actividades que Muchas gracias. teníamos. Gracias, es suficiente. Por Ok. favor, maestra. Gracias, consejero presidente. Buenos días, Cristian. Qué bueno que lograste conectarte. Te voy a repetir la misma pregunta que le hice a Yolanda y a Angélica para estar en igualdad de oportunidades. Muchas gracias. La pregunta que me puedes hacer favor de responder en minuto y medio, 2, es ¿cómo identificas la integridad de cada una de las personas con las que laboras? Es decir, integridad me refiero a valores, honestidad. ¿Cómo sabes que una persona con la que laboras es íntegro? Principalmente por la participación, prácticamente toma su papel, lo que le corresponde, sus actividades, te apoya inclusive en cuestiones de apoyo, sobresale un poco esos límites y pues obviamente es íntegra cuando sabes que hay actividades en las que participa y lo que le corresponde prácticamente hace sus tareas, ¿no? En cuestiones a esa parte que le corresponde. Muchísimas gracias, Cristian. Maestra Rocío Álvarez, por favor. Muchísimas gracias, Cristian. Te voy a hacer la siguiente pregunta. Cuéntanos de alguna situación, caso, experiencia propia, por favor, en la que un miembro de un equipo de trabajo en el que participaste o en el que tú encabezabas expresó un problema a tu grupo de trabajo. ¿Qué medidas se tomaron? ¿Qué medidas tomaste tú? Muchas gracias. Principalmente, pues, checar lo que es la gravedad del problema y, pues, obviamente, discutir las soluciones principalmente y prácticamente trabajar en eso, hacer una estrategia en equipo para ver cómo podemos dar solución a ese problema, dependiendo la gravedad y prácticamente atendiéndolo inmediatamente. ¿Pero nos podrías dar un ejemplo? ¿Una experiencia propia? Sí, por ejemplo, digamos, cuando había personas que en capacitación había a lo mejor barridos, lo que le llamábamos barridos, en cuestiones de que a veces no se alcanzaban las metas, como lo que es a lo mejor notificar a todos los ciudadanos que les correspondía ser funcionarios de casilla, hacíamos barridos, se llegaba el capacitador, nos planteaba a todas las personas que no encontraba o en su caso no ha podido localizar, y hacíamos un equipo de trabajo, prácticamente barríamos toda esa zona. Tanto supervisores como mismos capacitadores, hacíamos una estrategia por zonas y nos íbamos prácticamente a barrer toda esa zona, a veces hasta en horas que eran fuera de horarios laborales, principalmente porque eran horarios en los que las personas se encontraban más en casa. Muchísimas gracias. Con eso nos basta. Has contestado adecuadamente la pregunta. Y con esto les quiero agradecer a nombre de mi compañera, la consejera Daniela Durán, y del maestro Pedro Zamudio Godínez, consejero presidente, su colaboración y su participación en esta entrevista, la cual damos por concluida siendo las 10 de la mañana con 19 minutos, muy en tiempo. Muchas gracias.